¿Se acuerdan de DreamWorks? Es un estudio de animación fundado por Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y muchos empleados que abandonaron Disney para formar el primer adversario de peso para la compañía del ratón. Seguramente los conocerán por aventuras como Shrek, Madagascar o Cómo entrenar a tu dragón. Debutaron en octubre del 98 con Ants, una película X que no la vio ni la mamá de Spielberg y que no pudo opacar a Bichos, su principal competencia. DreamWorks se tomó la derrota personal y ese mismo año el estudio sacaría su as bajo la manga. En diciembre del 98, la compañía lanza El Príncipe de Egipto, una adaptación del éxodo bíblico con muchas libertades creativas, pero que lejos de ser una película pomposa tratando de predicarte, es realmente una épica inolvidable. El conflicto principal no es ni la fe en Dios, ni la esclavitud, ni el castigo divino. El verdadero foco es la relación entre dos hermanos, que alguna vez fueron todo para el otro, pero que al crecer tomaron caminos distintos. La historia ya se la saben. Después de un genocidio hebreo ordenado por el faraón, Moisés sobrevive luego de que su madre entregue su suerte al Nilo, siendo encontrado por la reina consorte y criado como el segundo hijo de la familia real. Creció como un príncipe sin saber nada de su origen hasta que un día se enfrenta a la realidad, que su sangre no es azul sino hebrea, que su madre no es la mujer del rey sino una esclava, y que si bien hoy navega el Nilo en una lujosa embarcación, alguna vez lo hizo en una canasta. DreamWorks realmente se la rifó con esta película, la que en mi opinión es la mejor película 2D que se ha hecho. Punto. Los planos son espectaculares, los efectos visuales para el 98 son fantásticos, el elenco es de puras estrellas. Val Kilmer, Ralph Fiennes, Michelle Pfeiffer, Sandra Bullock, y esos son solamente los actores. La banda sonora la compuso el mítico Hans Zimmer. El tema principal de Liberos la canta Ofra Haza, a la que se conoce en Israel como la Madonna del Este, que se mandó una humillada para Phil Collins e interpretó la canción principal en 19 idiomas, además de interpretar a Jacobe, la madre hebrea de Moisés. Además, la canción When You Believe, que quizás es la mejor canción gospel de la historia, la cantan las míticas Mariah Carey y Whitney Houston. Es que bueno, no sé cómo explicarles lo bacán de esta película y todavía ni hablamos del libreto. Como dije, la película se toma muchas libertades creativas, pero son esas libertades las que engrandecen tanto a la obra. El mito del Éxodo nunca explora la relación entre Moisés y su hermano, tanto así que a este último nunca se le menciona por nombre, sino solo como el faraón. Historiadores y arqueólogos bíblicos han tratado de dilucidar durante años a qué faraón se refería el Antiguo Testamento, sin poder llegar a consenso. Pepi I, Amenhotep II, Tutmosis II, todas opciones válidas, pero en el largometraje se decantaron por Ramsés II, tercer monarca de la 19ª dinastía y quizá el faraón más grande y celebrado del Imperio Nuevo de Egipto. El conflicto principal no es entre el emisario de Dios y el malévolo faraón, es entre dos hermanos. La película se toma el tiempo de mostrarte su relación. Moisés es hermano chico travieso que siempre se mete en problemas, pero que siempre se sale con la suya. Ramsés es el hermano mayor, quien tiene depositadas todas las expectativas de su padre, al que siempre regañan y siempre paga los platos rotos de lo que hace Moisés. Y es una dinámica que se siente muy real. Si tienen hermanos, van a ver algo de ustedes mismos en algunos de los personajes. Ramsés nunca fue un príncipe arrogante ni un mal hermano. Moisés era su compañero, su mano derecha, que inclusive sin ser su sangre jamás lo rechazó. Moisés aún era su hermano porque su relación iba más allá de la genética. Él era con el que hacía travesuras, con el que se metía en problemas molestando a los sacerdotes, y el que lo veía no como el heredero de la corona, sino como la persona que había detrás. Y ni cuando lo vio vestido de campesino vistiendo harapos lo despreció. Pero pronto todo eso cambiaría. Moisés le revela a su hermano qué es lo que lo llevó a cambiar. Dios se reveló ante él y le encomendó una única misión: liberar a su pueblo. Y hoy está aquí, ante quien es el faraón, la estrella del día y de la noche, pidiéndole que libere a los hebreos. Pero Ramsés no cede, no puede ceder. No es azaroso que los escritores hayan escogido a Ramsés II como el faraón del Éxodo. Ramsés II es hijo de Seti I y nieto de Ramsés I, que es el primer monarca de la 19ª dinastía de Egipto. En la dinastía anterior ocurrió un hito clave.
El faraón Amenhotep IV reformaría el panteón egipcio, reemplazando sus múltiples dioses con uno solo, Atón. El faraón se cambiaría el nombre a Akenatón, presentándose como único emisario y avatar de este nuevo dios. La medida no cayó bien entre los devotos politeístas y el reino de Akenatón fue para el olvido. Literalmente. Horemheb, el último faraón de la 18ª dinastía, se encargaría de borrar de la historia todos los cambios que hizo Akenatón. La siguiente dinastía tendría varios desafíos que asumir. Un Egipto alicaído por una mala gestión de sus monarcas previos, cuyos reinados duraron unos pocos años, ya sea por ser regentes temporales o porque algunos, como Tutankamón, hijo de Akenatón, eran literalmente niños a cargo del mayor imperio del mundo antiguo. ¿Por qué les tiré este mucho texto? Porque un tópico que se reitera durante la película es que Ramsés se rehúsa a ser el eslabón débil de la dinastía. Ya lo habían sido sus predecesores. Su padre fue tan estricto con él durante toda su vida por la misma misión. Ramsés no daría su brazo a torcer. Alguna vez fueron hermanos, pero hoy es el alfa y también el omega, la estrella del día y de la noche. Moisés le suplica. Si no libera a los hebreos, Dios desataría su ira contra Egipto y las 10 plagas arrasarían una tras otra con la tierra. Ramsés no titubea. Lo dice la misma letra de la canción. Desearía que Dios hubiese escogido a otro para servirle como tu oponente en su nombre, pero le tocó a Moisés. Esa misma noche, Moisés desataría las plagas sobre Egipto. La arrogancia del faraón no daría tregua hasta que la última plaga azotó y se llevó a todos los primogénitos de las casas sin marcar, incluyendo al hijo de Ramsés. Ramsés ha sido vencido, se lo han quitado todo y Moisés tiene la culpa. O así lo ve él. Rendido, permite que los hebreos se marchen. Moisés le ofrece consuelo, pero Ramsés lo rechaza. El hombre que alguna vez fue su hermano le ha arrebatado todo. Moisés y los hebreos se marchan, pero Ramsés recapacita. Se niega a ser el eslabón débil que tanto temía su padre. Moisés ha escogido traicionarlo y cobrar venganza. Reúne a su ejército y los persigue para acabar con ellos, hasta que intercede Dios desde la máquina y parte el océano en dos, ahogando a los egipcios en un mar teñido de rojo. Y después lo vemos en una roca azotada por las olas, gritando con odio el nombre del que le cagó la vida. Perdió a su ejército, su orgullo, su hijo, su hermano. Su mayor castigo no es la muerte, es volver derrotado a sentarse en un trono que le queda grande, mientras la mirada de piedra de hombres más grandes que él lo observan con vergüenza. Su mayor castigo es convertirse en lo que siempre temió, en el eslabón débil de la dinastía. Creo que fue una apuesta arriesgada de parte de DreamWorks invertirle tanto a una historia basada en un relato religioso, porque hay mucha gente a la que le puede caer pésimo. Tanto así, que la película abre con un disclaimer, agregando que es una interpretación libre y que buscan transmitir no la historia real, sino los valores. De todos modos, la película no estuvo exenta de polémica y fue prohibida en Maldivas, Malasia, Egipto y en todos los países musulmanes, puesto que el Islam prohíbe estrictamente cualquier representación visual de los profetas islámicos. Otra de las quejas contra la película es sobre la representación que tiene Dios. Dios escoge concienzudamente a Moisés para que se oponga a su hermano, siendo que cualquiera que empuñe sus poderes podría conseguir el mismo efecto. Sin contar que el genocidio hebreo, la esclavitud y muchas atrocidades que ocurren en la historia son tolerados sin intervención de Dios, y cuando finalmente se resuelve, es a través de Moisés y no por acción propia. Pero estas quejas son infundadas porque ese no es un problema de la película, sino de la Biblia misma. El chiste de Dios vengativo, Dios amoroso de los Simpsons no es porque sí. El Nuevo Testamento, que es el nuevo canon de libros y cartas sobre la vida y obra de Cristo, muestra a Dios como un ser puro, incapaz de hacer daño y con una representación de bondad y amor inconmensurable. Pero el Antiguo Testamento es una locura. Dios es como un niño quemando hormigas con una lupa en el patio. La esposa de Lot se convierte en estatua de sal por Zapa, Juan es devorado por un gran pez y Job enferma de sarna, puras misiones suicidas encargadas desde arriba. Y el criterio que tiene Dios también deja bastante que desear, como esa vez en la que el rey David manda matar a su amigo para quedarse con su esposa y todo lo que tiene que hacer para redimirse es rezar fuerte y listo, perdonado. Es una locura. Estos antecedentes hacen cuestionarse las verdaderas intenciones del personaje de Dios. La paradoja de Epicuro propone lo siguiente.
Si Dios quiere prevenir el mal pero no puede hacerlo, entonces no es omnipotente. Si es capaz pero escoge no hacerlo, entonces es malévolo. Si es capaz y sí desea hacerlo, entonces ¿de dónde viene el mal? Y si no es capaz ni desea hacerlo, ¿por qué venerarlo? ¿Por qué llamarlo Dios? Mi propuesta es que el verdadero villano de esta película no es ni Ramsés ni Moisés, sino Dios. Las acciones de Dios son tajantemente malévolas en esta película y son la causa del sufrimiento de todos los personajes. Dios tiene el mismo conflicto que tiene Dr. Manhattan en Watchmen. Si quisiera, Dios podría convertir a los egipcios en polvo, o teletransportar a los hebreos a la tierra que les prometió, o erradicar el mal del mundo, pero decide no hacerlo, porque los asuntos humanos no deben ser intervenidos por él, o por respetar el libre albedrío, o por lo que sea. Pero son reglas que él mismo se impuso a sí mismo. Cuando yo era chico, mi mamá me obligaba a comer garbanzos y nunca me gustaron, y ahora de adulto me entero que a ella tampoco le gustaba comer garbanzos. Pero ella decidió que había que comer garbanzos nomás porque son sanos, supongo, y seguía comprando garbanzos pese a que nadie en la casa le gustaban. Esto es parecido. Dios puede ignorar las reglas que se puso a sí mismo si quiere y nadie lo va a regañar porque él es el que manda. Pero por alguna razón elige no hacerlo. Un poquito elige la comparación, pero supongo que se entiende el punto. Me gusta mucho esta película no solo por la puesta en escena que es espectacular, sino que el mito del éxodo es muy rico en ramificaciones. Por ejemplo, volviendo a lo que les comenté al principio sobre Akenatón y los eslabones débiles, el culto a Atón es el primer caso de monoteísmo registrado en la historia. De ahí para atrás, todas las culturas eran politeístas. Los griegos, los indios, los persas y mesopotámicos, todos ellos creían en múltiples dioses. Es recién años después del evento de Akenatón donde se empiezan a gestar ritos monoteístas, el judaísmo, el islam y por supuesto el cristianismo y todas sus ramas. Sigmund Freud postuló una teoría muy tirada de los pelos en su libro Moisés y la religión monoteísta, donde propone que el Moisés histórico habría sido en realidad un sacerdote de Akenatón, que huyó de Egipto tras la muerte del faraón y que habría divulgado y perpetuado el monoteísmo en el mundo viejo. La teoría realmente no tiene ninguna base en hechos históricos y es, como mucho del trabajo de Freud, pura teoría suelta, pero es interesante ver cómo se comparten puntos en común. Otra teoría muy XD la propone Benny Shannon, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde propone que la zarza ardiente podría, por coincidencia geográfica, ser un árbol de acacia, cuya especie tiene variedades que contienen DMT, un principio activo psicotrópico, y que al haberse prendido fuego, Moisés habría inhalado el DMT de la planta, que es básicamente proponer que la conversación entre Moisés y Dios había sido un viaje psicodélico bajo efectos del DMT. Me fui muy por la tangente con todo el video en general, pero no hace falta saber nada de lo que les comenté para disfrutar de la película. Es una épica revisión de uno de los relatos más difundidos e influenciales de la historia, con un titánico trabajo detrás. Los diseños, la música, los escenarios, el libreto, todo está articulado con precisión de relojería y forman una película que es genuinamente una obra maestra. ¿Podría DreamWorks sacar otra obra tan fantástica como esta? Difícil. El Príncipe de Egipto no le fue muy bien en taquilla. Es recién décadas después que se descubrió su valor. La última película 2D que sacó el estudio fue Sinbad, la leyenda de los 7 mares, que le fue como la wea. Tanto así que el estudio perdió $125 millones para ese año tras el estreno de Sinbad, que se esperaba que compensara otras pérdidas, pero no fue así. Jeffrey Katzenberg, quien era CEO de DreamWorks Animation para la fecha, afirmó que contar una historia tradicional en animación tradicional ya era cosa del pasado. Y ciertamente ninguno de los grandes estudios ha vuelto a sacar un film animado desde entonces. Bueno, técnicamente sí intentaron replicar la fórmula de Príncipe de Egipto con su precuela estrenada el año 2000, José, el Rey de los Sueños. Que supongo que está ok considerando que salió directo a VHS, pero no fue ni la sombra de su antecesora. Pero nos robaron la oportunidad de tener un universo cinematográfico de la Biblia. ¿Se imaginan? El Armagedón sería como Endgame. Creo que difícilmente vamos a volver a ver una obra como esta, especialmente por el tema que toca. Es delicado hablar de relatos bíblicos en una película porque para quienes son devotos no es un simple mito, sino que es la realidad que vivieron sus santos ungidos. Ya lo intentaron en 2014 Noé y Éxodo, Dioses y Reyes, sin mayor éxito. El Príncipe de Egipto se dio en el momento preciso, donde DreamWorks estaba recién tratando de hacer su nombre y apostaron por algo que llamaría la atención y que fuese diferente. Su directora Brenda Chapman cuenta en una entrevista de 2018 que la intención detrás era hacer una película más seria,
que la animación siempre había sido vista como infantil y mirada en menos, pero se esforzaron por romper el molde. Lamentablemente la animación sigue sufriendo del mismo estigma. Al menos en Occidente es difícil que una obra animada no se asuma por defecto como monitos para niños. Tal vez, con algo de suerte, en el futuro logremos ver otra maravilla, donde sus creadores vuelvan a dejar la piel por otro espectáculo inolvidable. Como dice la canción, milagros tú verás si tienes fe. ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y dale like. Pero bueno, hora de guardar la partida y partir a otra aventura. ¡Chao!